Saludos a todos mis amados y amadas que están en este precioso día conectados para aprender las tres dimensiones de la sangre de Jesús. ¿Por qué vamos a aprender ello? Porque ella es la que nos va a dar a nosotros un descanso, un refrigerio, una reconciliación en nuestro ser interior, porque la sangre de Jesús encontramos unas 360 referencias, o sea, 360 veces se menciona, no es solamente en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico encontramos unas 60 veces esta referencia a la palabra dan, sangre. O sea que esta es la enseñanza de la expiación por medio de la sangre, que encontramos que es la clave, es el código fundamental en la Escritura, en la cual compacta todo lo que desde Adán hasta Apocalipsis Dios siempre ha manifestado en la reconciliación de Dios para con el hombre. Y no solamente la reconciliación de Dios para con el hombre, sino también para el alivio y confort y refrigerio para nuestra conciencia y lo que Dios realmente ha establecido en el universo. Pero antes de todo, quisiera darle una pequeña referencia de lo que Dios instituyó sobre la Pascua. En Éxodo capítulo 11, en el versículo 17, encontramos: y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. Versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito y ejecutaré mis juicios, yo Jehová. Cuando él lo establece, en versículo 3 hace una gran aclaración: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. Mira la énfasis tan importante que él hace en su palabra: y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Entonces ahí es donde Dios establece el año, ahí es donde Dios establece una fiesta, una celebración para la liberación de ellos, no solamente de la esclavitud física, sino de la esclavitud y de la opresión espiritual, que existía en Egipto. Y no solamente de eso, sino de las cargas, los azotes, la miseria, la ruina, la destrucción en la cual ese imperio había establecido sobre esta nación. A partir de ahí nace un nuevo nacimiento para Israel, nace un nuevo nacimiento de fiestas solemnes y marca el inicio de un nuevo año, porque representa el comienzo de una nueva vida, representa el consuelo para un pueblo y sus próximas generaciones hasta el día de hoy. Es tan importante que nosotros entendamos este principio, que en tiempos antiguos el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año, cuando una vez se estableció esta solemnidad en el desierto. ¿Para qué? Para esparcir la sangre, para esparcir el sacrificio de un animal como símbolo de la presencia de Dios en el arca del testimonio en medio de su pueblo. Esta era la manera que nosotros hemos estudiado y leído y aprendido por muchos años, de hacer la expiación de una nación ante Dios por todo el pecado de la nación durante todo ese año. Por eso que Levítico en el capítulo 17, en el versículo 11, nos lo declara y nos dice: porque la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre, y esta yo la he dado, oído esto, esta yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona o por las personas. Segundo, tenemos que entender otro principio en este simbolismo histórico y real, que yo les quiero aclarar antes de entrar en materia. El uso de la sangre es el sacrificio, es un hecho de pagar un precio. O sea, había que hacer un cambio por el pecado, de hacer la expiación, de hacer la reconciliación,
de dar la satisfacción por pagar la consecuencia del pecado que era la muerte. Y nosotros encontramos, para no alargar una historia que ya usted sabe, la ha escuchado, inclusive tal vez la ha enseñado, que Pablo la resume en un versículo en 1 Corintios capítulo 5, y en el versículo 7 dice: nuestra Pascua, nuestra expiación, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, la sangre de Jesús pone un cerco impenetrable alrededor de usted, pone un cerco impenetrable alrededor de su casa, pone un cerco impenetrable alrededor de su familia. Pero la sangre de Jesús no solamente se detiene en esta expiación o la expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesús se nos revela a nosotros y opera en tres dimensiones diferentes, en la cual yo quiero hoy transmitirles a ustedes para que entremos en un nuevo conocimiento, no nuevo porque yo no he escrito nada de lo que está en la Escritura, pero sí una revelación interna que nos dé satisfacción de un conocimiento dado desde el reino de los cielos para que tengamos paz para con Dios. Primero, para con Dios, la sangre se estableció precisamente para que exista una paz para Dios y el hombre. La sangre hace la paz entre Dios y el hombre. Trae ¿qué? Reconciliación al hombre para con Dios. Por eso que es muy importante que nosotros aceptemos lo que la Escritura nos dice en Colosenses 1:19. La aceptemos. Y esta enseñanza profunda a tu espíritu, a tu corazón y a tu mente, la he traído en este día precisamente para que exista paz entre Dios y tu alma. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. En versículo 22 dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Él es el que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces, Él es el que hizo el plan, Él es el que hizo la estrategia, Él fue el que básicamente nos enseñó un plano físico en el desierto, cómo habían de hacerse las cosas, como una figura de las cosas que Cristo iba a hacer. Él es el que decidió que la sangre del Cordero era la que iba a traer paz para con Él. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? Quédese, no se desconecte, porque hay mucha culpabilidad, hay mucha decadencia, hay mucha incertidumbre en cómo yo agrado a Dios. Ojo, la enseñanza de hoy va a abrir tus ojos y te va a dar descanso a tu alma. Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 9 al versículo 10 dice: digno, ya al final de esta era, al final de todas las cosas, cuando todo sea consumado, cuando venga el fin del mundo, dice la Escritura: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, hablando de Jesús, y con tu sangre, no con nuestro esfuerzo, no con nuestro cansancio inagotable de tratar de buscar una fórmula de que nosotros seamos gratos a nuestro Dios. Dice: fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y pueblo y nación. Nos incluye a usted, de cualquier nacionalidad que sea, y yo. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O sea, nos redimió, pagó un precio, destruyó el mal que había
o el impedimento que había entre Dios y nosotros. Arrancó el pecado que impedía que nosotros nos acercáramos a Dios y que Dios se acercara a nosotros. El poder de la sangre es lo que nosotros nos mantiene en pie. El poder de la sangre es lo que nosotros nos da, nos recibimos misericordia. El poder de la sangre es la que nos da a nosotros acceso al reino de los cielos. El poder de la sangre es la que te ha protegido de la plaga, de la miseria, de la destrucción. El poder de la sangre es la que te ha santificado, te ha purificado. El poder de la sangre es la que hizo un pacto contigo y con tu familia. El poder de la sangre es la que te va a llevar de la mano al reino eterno. Entendiendo estos principios bíblicos y la estrategia de salvación de Dios para con el hombre, encontramos que la sangre de Jesucristo es el pacto que Dios estableció para Él poder acercarnos a nosotros. Pero tenemos un segundo punto, otra dimensión para con el hombre. ¿Cómo entonces nosotros nos beneficiamos de esa sangre? ¿Qué hace la sangre de Jesús entonces para con el hombre? Por la sangre de Jesús hemos nosotros sido redimidos del poder del diablo que estaba sobre nosotros. Efesios capítulo 1 versículo 7 nos los aclara y nos dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, por la sangre de Jesús, todos nosotros somos redimidos. Nuestros pecados son perdonados. Y si los confesamos al caminar a la luz de Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Pero hay una fórmula en la cual nosotros tenemos que aprender y poner en práctica para la limpieza continua y la aplicación de esa sangre de nuestros pecados conscientes o inconscientes. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nosotros entonces caminamos en luz? Él nada más nos pide una sola referencia. Él nos pide: vive en perdón. Una vez que nosotros vivimos en perdón, vivimos en armonía, vivimos en misericordia, vivimos siempre en una continua reconciliación de los unos con los otros, porque continuamente nuestras emociones, nuestra intuición, nuestro carácter, nuestra forma de ser voluble, siempre de una forma directa o indirecta, afecta la armonía en el hogar, afecta la armonía en el trabajo, afecta a la armonía en todas las relaciones interpersonales que nosotros tenemos el diario vivir. Entonces Él dice: así como yo vivo contigo y te vivo perdonando, y mi sangre del pacto eterno es la que te purifica cada vez que tú vienes y confiesas tus pecados delante de mí o tus ofensas, de la misma manera vive en luz con tus hermanos, vive en luz con tu familia, vive en luz con tus amigos, vive en luz con tus vecinos, para que entonces cuando tú vengas a mí, yo pueda entonces verte con agrado y aplicar, recordar el pacto de sangre que hice contigo, y vas entonces a vivir perdonado permanentemente. Por eso que la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, la división es obra de la carne, porque la carne es el sentimiento emocional ajeno a la vida del Espíritu. Son opuestos entre sí. Y se lo repito, Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, en esa dimensión de perdón, de amor, de reconciliación, de humildad, de siempre de buscar la manera con aquellos que sea posible que nosotros estemos en una relación de amistad, como Él está en luz, Dios siempre está en luz, buscando la reconciliación. Él nunca anda de amargura con nosotros, Él nunca está en resentimiento con nosotros, Él nunca nos deja de hablar.
Él nunca nos deja de buscarnos, Él nunca va a permitir que ningún obstáculo, por más grande que sea, impida una relación con Él. Eso es lo que Él solamente nos pide. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La comunión unos con otros es madurez. La comunión unos con otros es perdón. La comunión unos con otros es simplemente una aceptación de los errores de otra persona y las aceptaciones de los errores de nosotros, para que siempre exista una armonía, una reconciliación y una concientización sobre todo de nuestra condición de cometer errores continuamente. Y la sangre, dice, solamente de esa manera, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una sola condición, sencilla y práctica. Entonces, la sangre de Jesús es el agente de limpieza, el perdón y la redención en nuestro caminar a la luz de lo que yo le acabo de explicar en nuestra comunión con nuestro Dios. Y eso es lo que precisamente trata de afectar al enemigo, que violemos este principio. ¿Para qué? Para que la sangre de Jesucristo no pueda ser eficiente o eficaz en nuestro caminar diario con Él. Entonces, caminar a la luz es vivir responsablemente tanto ante Dios como ante todos los seres humanos que caminan sobre esta tierra, porque de una u otra forma son creación de Dios e hijos de Dios. Entonces, entre hermanos, entre todo lo que Él ha creado, no puede haber un choque, un conflicto. Por eso existen las guerras, por eso existen las divisiones, por eso existen los divorcios, por eso existen las malas amistades, por eso existe el chisme, por eso existe la murmuración. Satanás, con este principio, una vez que lo siembra en el corazón, entonces nuestra condición delante de Dios está mal, estamos alejados. La sangre, por más que la confesemos, la apliquemos en nosotros, no es eficiente por violar este principio bíblico. Romanos capítulo 8, vamos a ir a Romanos capítulo 5, si tiene la Biblia abierta, y el versículo 8 nos dice: estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Estando ya justificados, si estamos justificados por Él, nosotros también tenemos que tener la habilidad que Él nos pide en Juan, que justifiquemos a nuestro hermano, que justifiquemos a nuestro prójimo, que justifiquemos a nuestros enemigos. Un principio recíproco entre Dios para con el hombre. Vamos a entender un poquito lo que es la justificación. ¿Qué es la justificación? Es un acto divino. Es el acto judicial, oído esto, o legal de Dios, y nadie sino Dios tiene la potestad de ejecutarlo. O sea que Él ejecutó una justificación, nos justificó por la sangre. La justificación tiene que ver con la restauración del hombre al lugar que tenía delante de Dios antes de pecar. O sea, antes de que Adán cayese en la rebeldía o en el rechazo de lo que Dios le había establecido a él. La justificación es el camino que ocurre cuando se pasa de la culpabilidad y la condenación al perdón. Muy importante que entendamos esto. O sea, nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Dios nos justifica a nosotros porque nosotros hemos creído en el pacto del pacto de sangre. Y la justificación es el cambio, es un cambio legal, jurídico, en el tribunal de Dios, que ocurre cuando se pasa de la culpabilidad y la condenación al perdón, cuando aceptamos su expiación, y a la absolución y al ser aceptados por Dios. O sea, no estamos hablando simplemente que Él murió en la cruz por nosotros y listo, no. Hay un orden divino, hay un orden jurídico, hay un orden legal, hay un establecimiento de leyes en el universo que nos llevan a nosotros a aceptar esas leyes para que nosotros vivamos en esa justificación. Y justificar, ¿qué significa? Hacer a uno justo, declararlo a uno justo en sentido legal. O sea, es la absolución de un asesino que estaba condenado a la muerte y el juez declaró no culpable. Puede regresar a su casa, puede regresar con su familia, puede regresar a su trabajo y puede establecer una vida en esta sociedad normalmente. Eso es lo que Dios hizo en el universo
para usted y para mí. ¿Qué más es la justificación? La justificación, oído amado y amada, la justificación no trata con la conducta del hombre, ni del carácter, ni de la forma que es. Es un acto judicial, es un acto legal, es un acto de parte de Dios para la raza humana, mediante el cual todos los que ponen su fe en Jesucristo son declarados justos y libres de culpa de un castigo. O sea, Dios como juez estableció la sangre del pacto a través de Jesucristo, y no importa qué eras, qué hacías o cómo te comportas, hoy Él ha declarado, eres justo. Pero vamos a seguir aprendiendo, porque nuestra condición, así como yo les declaré, le hablé, les puse referencias y ejemplos de cómo nosotros podemos aplicar y que la sangre de Jesucristo nos mantiene limpios. Hay una condición para nuestro prójimo, también hay una condición para la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1, porque siempre Dios te da algo, pero te pide algo a cambio, algo sencillo, algo simple. Algo en la cual tiene un alcance cercano que podamos cumplir, porque Dios no te va a pedir algo que no puedes cumplir nunca. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe. Nosotros somos justificados cuando creemos en Él, cuando creemos en su pacto, cuando creemos en la expiación, cuando creemos en la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Punto. Hemos sido justificados. Tenemos paz para con Dios. Ya entonces ya Dios nos ve con agrado, ya Dios nos ve con amor, ya Dios nos ve como hijos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces ya no va a haber ira, destrucción, muerte o infierno para nosotros, porque Él declaró algo legal en el universo. Lo justifico a través de la sangre de Cristo. Entonces la persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo todo lo que Dios requiere que sea esa persona, todo lo que nunca podía llegar a ser por sí misma. Entonces hay un crecimiento que vamos a ver, hay unas condiciones que vamos a ver más adelante, pero sin este primer paso, sin este primer peldaño, sin esta primera confianza en Él, que Él venga a morar en usted y que todo lo que usted haga no tiene sentido a menos que sea a través de la sangre del pacto, entonces el resto que Dios quiere hacer en usted va a ser más fácil, va a ser más eficiente, va a ser más productivo y va a tener un mayor crecimiento, porque la sangre de Jesús, y por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para obtener misericordia, y no solamente para obtener misericordia, sino para obtener ayuda, porque vivimos en carne, vivimos en un cuerpo físico, vivimos limitados, nuestros pensamientos, nuestro formateo mental y conocimiento mental tiene que ser transformado por medio del conocimiento de su palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre. Entonces, nosotros entramos al lugar santísimo, entramos en el lugar de la misericordia de Dios, entramos a su presencia, no es por nuestros actos, sino por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino y vivo que Él nos abrió a través del velo. Por la sangre de Jesús somos santificados. Por la sangre de Jesús hemos sido hechos santos. Por la sangre de Jesús hemos sido apartados del pecado. Hebreos capítulo 13 nos lo sigue diciendo en el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar a usted y para santificar a mí y a todos los que creemos, mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. Padeció todo aquello que usted desconocía antes de venir a Él. Sufrió todo aquello antes que usted viniera al conocimiento de la verdad. Él ya pasó por donde usted está pasando y por donde usted va a pasar. Entonces, aquí tenemos un camino nuevo, tenemos un camino vivo, tenemos un
pacto de sangre, y vamos a través de este desarrollo, de esta enseñanza aquí en su canal, Ser Bíblico, ir más allá de lo que significa la sangre para usted y para mí. Ahora, ¿cómo funciona esta sangre? ¿Cómo realmente la aplicamos en la regeneración? Por eso Juan capítulo 3, versículo 3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces aquí hay una aplicación, una fórmula en la cual tenemos que nosotros atender. La regeneración es una dádiva, es un regalo de una nueva vida, de una nueva naturaleza, es una nueva creación, producto precisamente de una nueva cosa que ha sido implantada en lo que hemos creído en la sangre del pacto. No es un cambio de naturaleza, sino una nueva naturaleza recibida precisamente gratuita a nosotros aceptar la expiación de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es la regeneración? ¿En qué consiste la regeneración? Es cuando la vida es implantada en el alma. Acuerda que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y cuando nosotros aceptamos la sangre del pacto, empieza en nosotros una vida implantada. Como se dice, o como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, somos participantes de la naturaleza divina. Entonces la justificación es el cambio de actitud por parte de Dios con respecto al alma nuestra. Se lo voy a repetir, muy importante esto, para que tengamos paz en nuestra relación con Dios. La justificación es el cambio de actitud de Dios con respecto a nuestra alma. Eso es una dádiva de parte de Dios, es una ley, una fórmula, o se puede decir un estatus que Dios estableció sin nosotros realmente entenderlo. Pero cuando nosotros venimos ahora a este estudio, entonces Él nos explica a nosotros qué es lo que Él se propuso delante de la fundación del mundo. Primero es la expiación, que es la sangre, la aceptación. Viene entonces la aceptación de Dios para con nosotros, que es la regeneración. Viene entonces lo que es la justificación, el cambio de actitud para con nosotros. Inmediatamente entramos a la segunda ley, a la tercera ley, a la tercera faceta, lo que es la adopción. ¿Qué es la adopción? Es la aceptación por parte de Dios al creyente como hijo, como miembro de su familia, con todos los privilegios habidos y por haber desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo en Gálatas 4:7 lo aclara y lo especifica, dejándonos saber, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces Cristo es el que hizo el pacto, es el que hizo el puente, el que hizo el acceso, fue el que abrió el velo. Es lo que realmente le agrada a Dios para nosotros recibirnos, y no exista ningún alterque, ninguna incomodidad, ninguna influencia negativa para que Dios se acerque a nosotros, y viceversa. Tampoco hay ninguna influencia, ningún obstáculo, no hay ningún velo para nosotros precisamente acercarnos a Dios. Entonces, la adopción, ¿qué significa? Es ocupar la oposición de hijo. Ya tú eres hijo, ya tú eres hija. La regeneración es un término físico, un nacimiento, un renacimiento, mientras que la justificación y la adopción son términos jurídicos y legales. O sea, aquí no estamos hablando de religiosidad, aquí no estamos hablando de que tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello, aunque hay unas responsabilidades que nos corresponden a nosotros, como la he venido diciendo. Pero nosotros como padres, cuando tenemos un hijo, entonces nosotros le brindamos a ese hijo que nace en nuestro techo o debajo de nuestro techo
todos los beneficios de hijo. Eso es lo que es la justificación. Entonces, la justificación es el método que Dios emplea para formar también. O la santificación es el método. Ok, ahí la justificación, el derecho legal. Se lo aclaro nuevamente, el derecho legal como hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando venimos a ser hijos de Dios, como dice Hebreo, entonces entramos en la santificación. Y la santificación es el método que Dios emplea para formar nuestro carácter, para formar nuestra conducta, para hacernos a la imagen de Cristo y apartarnos del mundo y su maldad. Entonces, cuando viene la corrección de parte de Él, para cada uno de nosotros. El verbo santificar significa ser santo, implica la idea de separación. Es el método que Dios emplea para apartarnos del mundo. Entonces, muy importante que nosotros entendamos esto, porque a veces nosotros nos sentimos culpables por ciertas debilidades, ciertas reincidencias a ciertos pecados, ciertas incompetencias en el sentido de compararnos con los demás que tienen mayor crecimiento que nosotros y creemos que no vamos a lograrlo, o creemos que Dios ama más al uno que al otro. No, estamos en el proceso precisamente de la santificación, pero ya hemos sido nosotros adoptados como hijos. Estamos en el proceso como un niño de 3, de 4, de 5, de 10 o de 15 años, siendo corregido de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual para Él purificarnos y hacernos a la imagen de Jesucristo. Entonces el verbo santificar, se lo vuelvo y se lo repito, es ser santo, implica la idea de separación. Él te incomoda internamente, Él te trae esa idea, te trae conceptos, te trae en tu alma, te trae en tu espíritu ciertas influencias de su santidad que te hacen ver y te esclarecen, te aclaran lo que realmente antes te agradaba, ahora no solamente te desagrada, sino te sientes incómodo. Y si reincides en hacer lo que en años atrás te traía placer, ahora te trae culpabilidad. Eso es lo que es la santificación, lo que el Espíritu de Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12 lo aclara en el versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias, lo que Él ha establecido en nosotros de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestra responsabilidad. Pero muchas veces somos tercos, somos obtusos, somos inclusive inmaduros en entender cuál es la dimensión de esa santificación, y es cuando Dios empieza a hacer su trabajo en cada uno de nosotros, porque si ya nos llamó como hijo, Él va entonces a corregir a su hijo. Cristo pidió al Padre por sus discípulos cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cuando en Juan capítulo 17 dice: no ruego que los quites del mundo, no ruego que dejen de pasar tribulaciones, angustias, persecuciones. No, yo no estoy rogando por eso, porque es necesario, sino que lo guardes del mal, no de las cosas de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, todas las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor simplemente es un método usado por Dios para que nosotros nos encarrilemos a la verdad de la Escritura. Cuando no tenemos suficiente conocimiento de la Escritura e incurrimos inclusive en una cantidad de errores o malos pasos, malas decisiones, entonces Él nos está pidiendo que vayamos a la oración, que vayamos a la palabra, que vayamos a la enseñanza, con el fin de corregir nuestros pasos, y muchas veces hay consecuencias sobre ello. Muchas veces hay conflictos internos, muchas veces hay conflictos familiares, muchas veces hay conflictos en diferentes escenarios de nuestra vida. Pero una vez que nosotros venimos a ser santificados en su palabra, o sea, venimos a entender, a comprender en la práctica lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que nos han predicado, entonces venimos y estamos entrando en la santificación. Entonces les quiero importante recalcar estos puntos, porque aquí es donde está la llave de no sentirse culpable, sino que como hijos en la casa de nuestro Padre estamos en un principio primero, que entramos entonces como funciona la sangre, entramos en la regeneración, después entramos, aparte de la regeneración, entramos en la
justificación, entramos en la adopción y entonces empezamos en el proceso de la santificación. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender y más adelante le voy a ampliar esta enseñanza de nuestro proceso de transformación a la imagen de Cristo en otra esfera diferente, pero hoy le estamos hablando con sencillez y con práctica y conforme a la Escritura, las tres dimensiones de la sangre de Jesucristo. Bueno, amados, y finalmente, para concluir esta enseñanza, ¿cómo nos beneficia la sangre de Jesús en nuestras conciencias? ¿Cómo nosotros podemos limpiar nuestras conciencias? Por la sangre de Jesús, nuestras conciencias es limpiada de toda culpabilidad y libres para servir a Jesucristo. Nuestra conciencia se carga precisamente porque nosotros con nuestra naturaleza humana tratamos de satisfacer a Dios y Él usó un medio, usó un vehículo que en las tres dimensiones que hemos venido desarrollando en la sangre de Cristo para con Dios, para que Él nos vea a nosotros sin mancha, sin arruga y nos vea santos, aunque tenemos un proceso de 4 etapas que vimos, lo que es la justificación, lo que es la adopción, lo que es todas aquellas cosas que nosotros estuvimos hablando. Pero también tenemos para con el hombre lo que es la sangre de Jesús, para con el hombre y la raza humana y nuestras responsabilidades. Pero también Dios ha provisto la sangre de Cristo para nuestras conciencias. Hebreos 9:14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual en su tercera dimensión, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Obras muertas, religiosidad, incumplimiento de promesas, tratar de agradarlo de una manera humana. Lógicamente nosotros por agradecimiento siempre tendemos a hacer algo, pero ya Dios lo hizo todo en la cruz del Calvario. Lo único que nosotros tenemos que descansar en el pacto de su sangre y aprovechar cada oportunidad, cada inconveniente, cada tropiezo, cada perturbación, cada problema, cada dificultad, de crecer en la madurez a la semejanza de Cristo y lo que se llama la regeneración, lo que es la santificación, que eso es un proceso de toda la vida para cada uno de los que estamos aquí sobre la tierra. Entonces la conciencia es el sentimiento del bien y del mal, es la que te determina interiormente si hiciste bien o hiciste mal. Es como un tabulador, es como una alarma, es como un dispositivo interior. Cuando haces bien sientes satisfacción interior, cuando haces mal sientes culpabilidad, y como Dios sabe que ese dispositivo ha estado establecido en nuestro espíritu en ser tripartito en el interior de nuestro ser, Él entonces ha provisto que también la sangre cumpla y limpie y quite toda esa culpa que está en nuestras conciencias, el sentimiento del bien y mal, un conocimiento interno de nuestra condición espiritual. Básicamente eso es la que es la conciencia. Entonces la victoria sobre el diablo es simplemente entender que la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio es lo que nos ha dado. No es que no es lo que nos va a dar, sino que nos ha dado ya la victoria. Por eso es que en Apocalipsis Juan escribe en el capítulo 1 versículo 5, ya cuando tiene una gran revelación profunda de este gran misterio, Jesucristo, el testigo fiel, nos dice: el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea que no hay manera de que nosotros, por más o porque tratemos de tener el mayor nivel de santidad, podamos nosotros inclusive ser justificados delante de Dios. Lo único que nos justifica, lo único que nosotros nos llama a estar en una buena relación con Dios, es nosotros creer en el pacto que Jesucristo hizo por su sangre. E inclusive Apocalipsis, Juan lo sigue escribiendo en Apocalipsis cuando nos dice allá en el capítulo 7, a la altura del versículo 13, cuando entonces ya hay la consumación de los siglos y ya todos nosotros, después de la tribulación, ya Él vino, hizo lo que llamamos nosotros el rapto, y ya se estableció todo, ya la tierra entró en el juicio divino, pasó el tribunal de Cristo, entró al trono blanco, los que son
o lo que van a ser juzgados por sus hechos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? En el reino eterno, en la eternidad, en esa gran reunión que usted y yo vamos a estar. Y en el versículo 14 dice Juan: y yo le dije, Señor, tú lo sabes, yo no sé nada, simplemente tú me estás enseñando las cosas del futuro. Y él me dijo: estos son los que han salido, usted y yo, de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, literalmente simplemente es una fe inquebrantable que hemos puesto nosotros en la expiación que Jesucristo hizo por nosotros hace 2000 años atrás. Versículo 16 nos sigue hablando y dice: y no tendrán hambre ni sed, ya cuando entremos ya a ese campo espiritual por la eternidad, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, hablando de Jesucristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso dice Apocalipsis. Inclusive en el versículo 11 dice: y ellos le han vencido, oído, nosotros y usted y yo, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, la sangre de Cristo, ¿qué? Hace que el pueblo de Dios prevalezca. La sangre responde, ella misma responde a todas las acusaciones del enemigo. Satanás simplemente te acusa, trata de cargar tu conciencia de culpabilidad, de incumplimiento en los requerimientos que Dios ha establecido en su palabra. Pero ese es el proceso de la santificación. Ese es el proceso de un crecimiento paulatino que nosotros vamos a ir teniendo en delante de Él por toda nuestra existencia mientras que vivamos en este cuerpo físico. Pero Satanás simplemente te acusa para cargar tu conciencia de esa culpa. Sin embargo, nosotros también debemos de orar, presentarnos delante de Dios y apelar a esa sangre para que también Jesucristo, de una forma misteriosa, toque nuestras conciencias, lave nuestra conciencia, purifique nuestra conciencia. Y esa es la satisfacción que nosotros sentimos, que cuando entramos al recinto de oración y oramos, sentimos un alivio, nos sentimos sin carga, nos sentimos que no pesamos nada, nos sentimos livianos, porque esa sangre fue la que limpió nuestras conciencias. Porque el único que hace el enemigo es inculparnos de esa culpabilidad y cargar nuestra conciencia para separarnos de la relación que tengamos con Dios y sentirnos que lo estamos ofendiendo a Él. Una mentira. Hoy usted está entendiendo una gran realidad. Entonces, Satanás actúa como un chantajista. Sin embargo, la sangre ha satisfecho todo cargo, toda culpa, todo pecado, toda abominación que nosotros hemos podido o podamos hacer delante de Dios. Simplemente tengamos en cuenta que como niños estamos creciendo y venimos delante del trono de la gracia por la fe en su sangre, y nosotros vamos a ser limpios de esa culpabilidad en nuestra conciencia por el pacto eterno. Entonces, la sangre ha establecido un inquebrantable vínculo, amado. Inquebrantable vínculo, amada, con Dios, que previene que Satanás nos separe de los recursos eternos. Entonces, la culpabilidad en la conciencia no es otra cosa, sino culparnos hasta tal punto de que nosotros no levantemos la cabeza al cielo para no aprovecharnos de los recursos de la sanidad, de los recursos de las finanzas, de los recursos de la reconciliación, de los recursos del perdón, de los recursos de la sabiduría, de los recursos del conocimiento, de los recursos del interior, o la paz mental interior, que es lo que es realmente la limpieza por la sangre en nuestra conciencia. Nos impide los recursos de tener una buena relación con el Espíritu de Dios, una buena relación con Jesucristo, estar en armonía con los hermanos, con los amigos, con los familiares. Él apela a eso. Entonces, si ya usted tiene ya conocimiento, simplemente pase lo que pase, con el conflicto que tenga con quien sea, o lo que usted haya incurrido tal vez por sus emociones o falta de conocimiento, vaya, arrodíllese delante del trono de la gracia,
pida perdón, apele a la sangre del pacto eterno. Pídale al Señor que lo limpie de cargo de conciencia y empiece de nuevo. Y hágalo diariamente, porque es como un baño purificador en el cual nosotros necesitamos renovarnos todos los días. Dios te ha declarado justo, Dios te ha declarado victorioso, Dios te ha declarado cabeza y no cola, Dios te ha declarado encima y no debajo, Dios te ha declarado bendecido sobre esta tierra por la sangre de Jesucristo. Así que nos vemos en la próxima oportunidad con una nueva enseñanza, con una nueva ilustración, con un nuevo conocimiento para que vivas en victoria, que vivas en esta tierra con todos los recursos que Dios te ha entregado y vivas feliz porque Él te ha hecho feliz para que disfrute todo lo que está en tu alrededor. Dios te ama profundamente. Nosotros desde aquí te brindamos todo el apoyo cordial en el cual necesitamos para seguir creciendo. Solamente yo te pido que por favor compartas esta enseñanza, dele like a estas enseñanzas para que el canal siga mandando y enviando más notificaciones y siga distribuyéndose esta enseñanza a todas aquellas personas que no han entendido esta gran verdad escritural. Dios me lo bendiga abundantemente. Los vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a usted y a toda su querida familia, a su comunidad en Cristo, a su iglesia. Salúdeme al pastor, a los ministros que están allá luchando la buena de la batalla de la fe. Y un fuerte abrazo a todos. Dios me los bendiga.